Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes, Tarde, profesor. profe. ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va Bien, sí, todo? señor. Bien, todo Bueno, bien, gracias a Dios. bueno. Vamos a iniciar ahí. Me imagino que se irán integrando. Ahí van ingresando mientras tanto. Entonces, pasamos a un nuevo tema. A un nuevo tema de polifásicos 2. Porque están ingresando ahora sí. Bueno, ahorita por ahí más adelante tomo la lista de asistencia. Bien. ¿En qué habíamos quedado en la última clase? ¿Quién me recuerda? Profesor, pues desarrollamos los ejercicios de, R, de RL y RC y estaba pendiente como por explicarnos bien lo que es RLC completo, o sea, un poquito ya más complejo del capítulo 4. RLRC. Bueno, yo en fin les comenté que el RLC lo íbamos a dejar ahí, inclusive es la resta de los otros dos. Creo que esa otra parte ya le había terminado de explicar. Vamos a dejar ese tema de circuitos ahí porque pues la verdad necesitamos entrar en el tema de circuitos de control y de potencia que realmente es lo que ustedes van a ver en la industria o en los trabajos. ¿Mm? Entonces vamos a dejar ahí el tema de ese tema de cálculos de los circuitos. Dejamos hasta RL y RC. Ya el RLC pues es la combinación de esos dos y mirar si de pronto al hacer la sumatoria nos da qué, nos da más reactancia inductiva o más reactancia capacitiva, ¿sí? Y ahí, dependiendo de eso, pues miramos el circuito tiende a ser inductivo o capacitivo. ¿No? O sea que si tiende a inductivo es porque hay más bobinas o inductores que condensadores. Si tiende a capacitivo es porque hay más condensadores. ¿Sí? Es eso. Em, Pasaríamos a ver una parte también que es importante y es lo de las potencias. Creo que eso fue lo que me faltó de pronto ahí explicarles. Entonces vamos a ver acá de potencias. A ver, venga, les comparto aquí la... Les voy a compartir un archivo. A ver, está por acá. Documentos. Sí. Bueno.
que ahí ya les estoy compartiendo. Sí. Entonces, esta parte del factor de potencia, sí me faltó explicarla acá. Me confirman ahí si ya se está observando. Dice algo. El factor de potencia se define como la división entre la potencia activa, ¿sí? ¿Verdad? Que habíamos hecho el, el triángulo de potencias. Entonces, por aquí abajo vamos a encontrar el triángulo de potencias, para que sepan cuál es la potencia activa, la reactiva. ¿No? Entonces, acá tenemos nuestro triángulo de potencias. La potencia activa es la que va en el cateto adyacente. En este caso, el ángulo está a este lado. Este sería el lado adyacente, el cateto adyacente del triángulo. Este que está puesto aquí al ángulo, pues ese es el cateto opuesto. Y ahí encontramos la potencia reactiva. ¿Mm? Y la potencia aparente es lo de la hipotenusa, o sea, el lado más largo del triángulo. Esa es la potencia aparente. Estas letras que están acá, pues son las siglas con las que se determina cada potencia. Entonces, para la potencia aparente está la S, para la potencia reactiva está la Q, y para la potencia activa está la P. Lo ideal de este triángulo de potencias, entonces aquí tendremos el ángulo, el ángulo, el ángulo de el ángulo que es el coseno. El coseno de este ángulo se conoce como el factor de potencia. ¿Mm? El coseno de este ángulo. ¿Sí? Este es el ángulo pi. Bueno, está como phi, perdón, ese es el ángulo phi, o el otro es teta. Entonces, esta es la característica que se le da, a veces se le da de alfa, ¿no? A veces le damos al ángulo la notación de alfa o beta, bueno, eso es como para demarcar el ángulo. Entonces, el factor de potencia me dice que es el coseno del ángulo, o sea, el factor de potencia, la FP, ¿sí? El factor de potencia es igual al coseno del ángulo, o sea, el coseno, en este caso, pues vamos a dejar el que tienen ahí, el coseno de phi, o sea, de esto, ¿cierto? Bueno, ahí me queda un poquito, no, venga, lo arreglamos. El coseno del ángulo, ¿listo? Listo. Bueno, aquí es una línea, se entiende, ¿no? Es que no puedo hacer la línea. Entonces, el coseno del ángulo, ese es el factor de potencia. ¿Y a qué es igual coseno? Al arco coseno. No, arcocoseno es la operación inversa, cuando pasa al otro lado de la ecuación. ¿A qué es igual coseno? Ca- Cateto opuesto Cateto sobre la opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto hipotenusa. sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Seno es cateto adyacente, cateto opuesto. El opuesto en este caso, ¿cuál sería? La Q, ¿no? La potencia reactiva. La Q. Sobre la hipotenusa, que sería la S. ¿Sí? Esa sería eh, el coseno, ¿no? Seno del ángulo. Seno es cateto, seno, cateto opuesto, cateto adyacente, no. Bueno, ustedes
Coseno es como cateto adyacente. Por favor, verifiquemos en las fórmulas que les compartí. ¿Por qué no? Profe, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí ven? Entonces aquí no es Q. Aquí es el adyacente. Bórrela. Me dieron fue el del seno. Este no es. Es coseno, ¿no? Entonces coseno es cateto adyacente, que es este, véalo. ¿Sí? O sea, la P sobre la hipotenusa, que es la que está aquí a este lado. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo, la S. Por eso, aquí en la fórmula me aparece cuando que el factor de potencia, ¿sí? Aquí al inicio, me aparece que es la P sobre la S, o sea, la potencia activa, la división de la potencia activa sobre la potencia aparente. Y pues ese factor de potencia es un término que me describe la cantidad de energía eléctrica que se ha convertido en trabajo. Por eso, este ángulo debe ser, este ángulo de acá, o este ángulo de acá, lo ideal es que nos acerquemos, esto está por allá, por el otro lado, no sé por qué quedó. Que se disminuya, pero no me deja escribir sobre la imagen, no sé qué pasó. Lo debemos reducir, mejor dicho, este ángulo. El factor de potencia está entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entonces tenemos factor de potencia 0,80, ¿sí? Por ejemplo, 0,83, ese es un factor de potencia. 0,9, 0,85. Por el orden de esos es lo que encontramos en los factores de potencia. ¿En dónde encontramos ese factor de potencia? Pues en las placas de características de los motores eléctricos, en la placa técnica, ¿sí? Ahí se encuentra el factor de potencia del motor. Bien, la idea es que este ángulo de acá se me reduzca, porque voy a reducir esta potencia reactiva. Recuerden que esta potencia reactiva es como son pérdidas en el sistema. Y me los van a cobrar en la factura eléctrica, ¿sí? Y si me paso de cierta cantidad de potencia, pues me van a sancionar y le van a cobrar una multa, por ejemplo, a la electrificadora. Entonces, por eso, en las empresas, en las industrias, en las fábricas, que es donde hay bastante consumo de energía, deben tener bastante cuidado con esa potencia reactiva. Para mitigarla, por ejemplo, aquí en este caso es una potencia reactiva que va hacia arriba, quiere decir que se genera por inductores o bobinas, ¿sí? Que están en los motores. Entonces, si hay demasiados motores, pues me van a generar una potencia reactiva y lo que debo instalar es un banco de condensadores para reducirla. Entonces aquí me va a dar otra potencia, otra Q, pero negativa, porque es de condensadores. Recuerden que el triángulo para la parte de capacitancia es hacia abajo. Queda algo así. Entonces ahí resto y lo que se hace es que se mitiga esto y el ángulo pues va a quedar más pequeño. Quedar algo así. Esa es la idea. El factor de potencia, ya saben, es la división de la potencia activa sobre la potencia aparente, o es también el coseno del ángulo.
Eh, el valor ideal del factor de potencia es 1, ¿sí? Entonces, esto indica que toda la energía consumida, pues, sea transformada en trabajo. Entonces, no van a haber pérdidas. Si este ángulo prácticamente tiende a 0, ¿sí? Hagamos con la calculadora, a ver. Por ejemplo, coseno de, ¿cuál es el ángulo más de 90 grados? A ver, con 90, coseno de 90. Coseno de 90 me va a dar 0. ¿Sí? Coseno de, pongamos, de 10. ¿Sí? Coseno de 10 me va a dar 0,98, ¿sí? Cerca a 1. ¿Sí? Si tengo el ángulo de 10 grados, o sea, pequeño. Si tengo un ángulo, por ejemplo, de 60 grados, ¿sí? Que ya es más abierto, coseno de 60 grados, vea, me está dando 0,5. O sea, estoy perdiendo la mitad de la potencia eh, que me llega acá, se está perdiendo. Se está yendo en potencia reactiva. ¿Sí? No se está consumiendo, no se está convirtiendo en trabajo. ¿Claro? ¿O tienen preguntas? Permitimos. Bueno, aquí ya están escribiendo el nombre. Por favor, los que hacen falta por escribir el nombre aquí en el chat, pues hacerlo. Y ya ahorita, más adelante, tomo la asistencia. Bien. Esa parte del factor de potencia, entonces, la ideal es que esté más cercano a 1. Por ejemplo, un factor de potencia de 0,9 y uno de 0,8, ¿cuál sería mejor? El de 0,9. Exacto, ¿no? Que es más cercano al 1. Bien, listo. Eso también, pues con el tema de la compra de motores eléctricos, pues ustedes deben mirar también el factor de potencia. En una actividad que se va a dejar de evidencia, pues ahí se van a dar cuenta de esta parte. Por el contrario, un factor de potencia pues menor a la unidad significa un mayor consumo de energía necesaria para producir un trabajo útil. ¿Sí? La idea es que se acerque ese factor de potencia a 1. Bueno, aquí nos están dando tipos de potencia. Tenemos la potencia efectiva o real, que es la potencia, la potencia efectiva o real es la misma potencia activa, la que va en la parte del cateto adyacente, la que representamos con la letra P. ¿Sí? Entonces, esta potencia real, pues la unidad es en watts y su símbolo es la P. ¿Mm? Lo que indica es que toda esa energía o esa transformación de energía eléctrica es aprovechada. Por eso es una potencia efectiva. ¿Bien? La potencia reactiva, pues es la encargada de generar el campo magnético, ¿sí? Que requiere para su funcionamiento los equipos inductivos como los motores y transformadores. Es lo que les decía, cuando hay bastantes motores, transformadores, bobinas en general, pues a través de esa generación de campo magnético se inducen voltajes, se inducen tensiones y va a aumentar la potencia reactiva. ¿Mm? El símbolo es la Q y sus unidades o la unidad de medida de la potencia reactiva son los voltiamperios reactivos. Por eso aparece aquí barra. Voltiamperios reactivos. ¿Sí? Entonces, para mitigar esos voltamperios reactivos, ¿qué debo instalar? Banco de condensadores, que es lo que ayuda a mitigar esa, esa reactancia inductiva, o esa potencia reactiva. La otra es la potencia aparente, que pues
La potencia aparente en el triángulo rectángulo es la suma geométrica de las potencias. Entonces, la potencia aparente, pues es el lado más largo del triángulo, o sea, la hipotenusa. Por eso aparece esta fórmula. Bueno, aquí esta fórmula es quedó al revés, aquí quedó volteada la fórmula, pero es aplicando la fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces, aquí es que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Eso es, me va a dar el valor de la hipotenusa. Acuérdense del teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, calculo la hipotenusa. O también puedo calcular cualquiera de los catetos, ¿sí? Despejando. Las unidades son los voltiamperios. Aquí ya no son reactivos porque es una potencia aparente. Entonces es voltiamperios. Y su símbolo es la S. En la parte de instalaciones eléctricas residenciales, en la NTC 2050, aparecen los voltiamperios y me permite o hacen la aclaración que los puede igualar a watts. O sea que si estoy hablando allá en voltiamperios, por ejemplo, para lo que ustedes les explicaba ayer en acometidas, los voltiamperios me permite que los iguale a watts. Porque pues ahí son circuitos netamente resistivos, es más como para el cálculo de las cargas. Triángulo de potencias, acá tenemos nuevamente el triángulo de potencias y lo que les explicaba, ¿no? Entonces ese es el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es cateto adyacente, recuérdenlo, ¿no? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente ya es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Bien? El ángulo, entonces en el electrotendido el ángulo nos indica si las señales de voltaje y corriente se encuentran en fase. Esto solo pasa cuando tenemos conectado, ¿qué? Para que se encuentren en fase. Solo resistivo. Solo Exacto. resistencias. Exacto, cuando el circuito es resistivo, ahí sí no hay un ángulo de desfase. La corriente y el voltaje están en fase. Pero si tengo combinación de resistencia con inductores o bobina, ahí sí ya se presenta un desfase entre la corriente y el voltaje, que es de 90 grados. La señal de corriente se atrasa 90 grados con respecto a la señal del voltaje. Y si tenemos resistencia y un capacitor, entonces en el capacitor, ahí lo que va a suceder es que la corriente se va a adelantar los 90 grados al voltaje, ¿sí? Pasa lo contrario, ahí en bobina se atrasa y en condensador se adelanta. Entonces por eso es que para mitigar la potencia reactiva que es producida por las bobinas, debo conectar condensadores a esos circuitos para equilibrarlo. ¿Listo? Dependiendo del tipo de carga, el factor de potencia puede ser adelantado, retrasado o igual a 1. Entonces ya saben, ¿cuándo es igual a 1? Cuando es resistivo. ¿Cuándo es retrasado? Cuando es Cuando inductivo, es inductivo, sí. Exacto, se retrasa. ¿Cuándo es adelantado? Cuando es capacitivo. Eso, listo, ya la tienen ahí. Eso es, se adelanta. Bien. Tipos de cargas. Entonces, bueno, lo mismo. Cargas resistivas, tenemos como las lámparas incandescentes y pues el voltaje y la corriente están en fase. ¿Sí? Entonces, aquí el ángulo es igual a 0. Cuando el ángulo es igual a 0, vea, coseno de 0, coseno de 0, coseno de 0, ¿sí? Coseno de 0 es igual a 1. O sea, el factor de potencia me da 1.
da este valor igual a 1. Ya me dijeron que cuando es resistivo. Y cuando el ángulo es igual a 0. En las cargas inductivas, que son los motores y transformadores, básicamente, entonces la corriente se encuentra retrasada respecto al voltaje. Por lo tanto, el ángulo va a ser mayor a 0. Va a ser mayor a 0. O sea, por ejemplo, tengo un ángulo de 50. Entonces, coseno de 50 me va a dar 0.64 el factor de potencia. Pero si tuviera coseno de un ángulo menor, entonces coseno de menos, digamos, menos 50. Ah, creo que no me quedó. Tengo que hacerlo aquí entre paréntesis. Coseno de menos 50. Ah, no queda. El ángulo mayor a 0. Menos 10. No sé por qué aquí no me lo toma. De pronto, si tienen allá sus calculadoras, traten a ver de hacer, por ejemplo, coseno de menos 10. ¿Cuánto les da? Que debería negativo, ¿cierto? O les da también positivo. Da positivo. ¿Da positivo? Bueno. Sí, profe, positivo. Listo. Entonces, en este caso, bueno, cuando el ángulo es, es menor a 0, perdón. Por lo tanto, cuando el ángulo es menor a 0, ¿sí? Si el ángulo es menor a 0, quiere decir pues que se tiene un factor de potencia retrasado. Realmente aquí cuando tenemos cargas inductivas es retrasado. O sea, pruébense aquí para no confundirlos. Acá, quédense con esto. Cuando tengo carga resistiva, el factor de potencia es igual a 1. En una resistencia el factor de potencia es igual a 1. En una bobina el factor de potencia va a estar retrasado, ¿sí? Y en un condensador el factor de potencia va a estar adelantado. ¿Sí? Aquí en las cargas capacitivas, como los condensadores, la corriente se encuentra adelantada respecto al voltaje, 90 grados, recuerden, ¿no? Por lo tanto, el ángulo va a ser mayor a 0. ¿Sí? El ángulo va a ser mayor a 0. Digamos, si tengo, a ver, vamos con este. De 45 igual va a dar positivo. Sí, a 0,70. Ahí da positivo en ambos lados. La idea es que ustedes ya saben que el triángulo para las magnitudes capacitivas va hacia la parte de abajo y para las inductivas va hacia la parte de arriba. Aquí están los diagramas fasoriales, entonces el voltaje y la corriente. Pronto aquí ya nos queda más claro, ¿no? Entonces, en una carga resistiva, observen que la corriente está en fase con el voltaje, o sea, el fasor del voltaje está, o el fasor de la corriente está sobre el fasor del voltaje, o viceversa, o sea, están en fase. Mientras que en una carga inductiva, pues vamos a ver que la corriente está atrasada con respecto a la señal de voltaje. Hay un atraso de 90 grados, que es lo que hicimos, pero también depende, no es que necesariamente tiene que ser los 90 grados, ¿no? También eso depende de este ángulo, ¿no? Depende del ángulo. Y en las cargas capacitivas, el voltaje está acá, este lado, lo toman aquí en el centro, y la corriente se está adelantando. ¿Ven? Entonces en condensadores se adelanta y en bobinas se atrasa la corriente. Y en cargas resistivas, en resistencias, sí, no hay un desfase.
El bajo factor de potencia me dice que qué causas. Entonces, para producir un trabajo, las cargas eléctricas, bueno, requieren de un cierto consumo de energía. Este consumo, pues, en su mayoría es energía reactiva. Cuando la energía reactiva es alta, pues el valor del ángulo se va a incrementar y disminuye el factor de potencia. Ya saben por qué. Si yo aumento esta carga aquí, ya miramos toda esta cuestión. Si yo aumento toda esta carga acá a ver, eliminemos esto, demos el solo cuadrito no, el solo triángulo. ¿Sí? A ver si no borra bien esta vaina. Bueno, vamos aquí. Lo que quiero que se den cuenta es que si yo aumento esta, ¿sí? La potencia reactiva, si yo la aumento, miren, digamos, se aumentó. Entonces, este ángulo, ¿qué va a pasar? Se va a incrementar, vea. ¿Sí? Este ángulo va a quedar más grande. Entonces aquí se me incrementa, vea. Y al incrementarse, pues, digamos, si este ángulo tenía, por ejemplo, no sé, 35 grados, digamos, es un ejemplo, ¿no? Si este ángulo tenía 35 grados y aquí se me aumentaron 10, ¿sí? Porque subió la potencia reactiva, acá se me subió por el tema de motores y transformadores, entonces aquí ya vamos a aumentar, por ejemplo, digamos que 10 grados, entonces el ángulo de cuánto me quedó ahora, 45. de 45, ¿cierto? De 45, entonces pónganle cuidado que es lo que va a pasar con el factor de potencia, ya sabemos que es coseno del ángulo, entonces si tenía coseno de 35, ¿sí? Vea, ahí tenía un factor de potencia de 0.8, 0.82, 0.82 aproximando. Pero ahora tengo de 45. Entonces, ¿ya qué va a pasar? Mírelo, se disminuye el factor de potencia a 0.7. Y ustedes saben que lo ideal es que esté, ¿qué? Cerca, ¿qué? A 1. A 1. ¿Sí? Entonces, por ende, estoy perdiendo ahí energía en potencia reactiva. Este tema de pérdida de energía en las empresas es a veces un dolor de cabeza y muchos pues inclusive son multados. Aparte de que pierden energía, tienen su sanción. ¿Mm? Y pues aparte que pues tienen que pagar. ¿Mm? Tienen que pagar por una energía que no están consumiendo, que no se está generando trabajo y que sí se le está generando reactivos a la red eléctrica. Entonces a la red eléctrica esos reactivos no le sirven. ¿Mm? Son perjudiciales. Profe, Por yo no he ende, entendido eso, digamos, cómo afecta esa potencia o esa energía reactiva que pues se devuelve a la red, es lo que pasa, eso cómo afecta. eso afecta en sobretensión, por ejemplo. ¿Mm? En sobretensión, en que, si yo tengo aquí en mi red eléctrica, vamos, aquí voy en mi red eh, eléctrica, voy a poner 11.4, digamos, 11.4. O tengo aquí mi transformador. Pues pueden pasar varias cosas. Que en el transformador, aquí, pues, si hago la derivación, voy a colocar así una grande aquí. Aquí está el transformador o la subestación. Y aquí, digamos que ya llegó a mi empresa. Salieron las 3 líneas a la fábrica. Entonces, digamos que aquí, vamos a decir que tenemos 220.
vamos a decir 220. Esto viene pues 220, pero también hay que establecer una carga. Es una carga que es en potencia, que me la da pues también ahí en la parte del transformador. Por eso los transformadores vienen en kVA, kilovoltiamperios de potencia. ¿Sí? kVA. Entonces tienen transformadores, por ejemplo, de tipo poste, pueden ser de 70, ¿sí? Bueno, 70, 85, 95, 150. Bueno, ahí van, ¿qué? Eso está reglamentado también, las capacidades nominales en kilovoltiamperios. Entonces, si yo estoy devolviendo aquí una potencia, una sobretensión en la red, puedo, bueno, que pase por el transformador y se me induzca a la red esa sobrecarga, o también que esté afectando el propio transformador, ¿sí? Esté afectando el propio transformador de la red de distribución. Porque estoy ahí dando una sobretensión. Y aparte de eso, bueno, pueden dañar los equipos por sobretensión. Otra parte, pues me imagino que se está yendo por la parte del sistema de puesta a tierra, ¿sí? El sistema de puesta a tierra. Bueno, O aquí, también se puede, o también puede haber pérdida por temperatura, profesor. sí, por temperatura, sí, eso sí, en todos los sistemas eléctricos, por el efecto Joule, se tiene pérdidas. ¿Sí? Esas pérdidas, bueno, pues esas pérdidas al final las termina pagando toda esa pérdida de la red eléctrica. Pero en este caso estamos hablando de una potencia que se está insertando al sistema, un sistema, la misma red. En dado caso que yo tenga más, de pronto, bueno, tengo un taller en la casa, tengo varios motores y estoy induciendo acá la red que se va de distribución, ¿sí? Puede ser red abierta o red trenzada, y pues puede estar afectando si no se tiene una buena, bueno, una buena conexión de puesta a tierra, por ejemplo, en las otras casas, les puede estar dañando inclusive hasta los equipos que tengan conectados, o el neutro cumple esa función. Si no se tiene aterrizado el neutro, pues también va a afectar esos equipos. Es eso. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Dónde iba acá, man? Y disminuye el factor de potencia, listo. Continuamos acá. Acá hay unos ejemplos del factor de potencia versus el ángulo. Si observan, si tengo un ángulo de 30, el ángulo más pequeño pues va más cercano al 1. El de 60 se retira y el de 90 me da va hasta 0. Entonces la idea es que ese ángulo sea lo más pequeño posible. El ángulo entre la corriente y el voltaje. Ese es fácil. Problemas técnicos, entonces, en un mayor consumo de corriente, aumento de las pérdidas en conductores, sobrecarga, lo que le estaba hablando, ¿cierto? Vean, la sobrecarga en los transformadores, generadores y líneas de distribución. Entonces, esa sobrecarga o ese retorno, esa potencia reactiva al sistema, pues hace que se produzcan daños en transformadores, inclusive hasta el generador. Pueden llegar esas sobrecargas. Y pues por las líneas de distribución. También hay pues el mayor consumo de corriente, el aumento de las pérdidas en conductores, lo que nos hablaba ahí, lo que nos hablaba don Jorge nos decía ahí, que pues ese es el efecto Joule. Y el incremento de las caídas de voltaje, incremento de caídas de voltaje, o sea, las caídas de tensión, los consumos. Otro, bueno, aquí
Problemas por bajo factor de potencia. Esto es por bajo factor, ¿no? Por tener, por ejemplo, un factor de potencia de 0,5, 0,6, bueno, muy retirado al 1. Lo ideal es más o menos, se maneja en motores entre 0,85 y 0,9. Pero pues hay unos que están hasta 0,8. Bien, problemas por bajo factor de potencia. Entonces aquí nos dan un ejemplo entre pérdidas en un conductor, ¿sí?, versus el factor de potencia. Aquí tenemos nuestro factor de potencia, bueno, 0,9, 0,8, 0,7, va incrementándose esa pérdida de potencia en el conductor eléctrico. Por ejemplo, si tengo un factor de 0,9, pues las pérdidas van a ser aquí por el orden de los 3000 vatios. Si tengo un factor de 0,5, pues mire, ya estoy prácticamente casi sobre los 6000. ¿Se dan cuenta? Eso es exponencial. Problemas económicos. Entonces aquí vienen problemas por bajo factor de potencia, problemas económicos, y es un incremento de la facturación eléctrica por mayor consumo de corriente. Entonces ahí van pues a pagar más las empresas. Y lo que les hablaba de la sanción, ¿sí? Hay una penalización de hasta un 120% del costo de la facturación. Entonces un sobrecosto, imagínense, del 120% o del 100%, pues eso es bastante, porque pues a esas empresas una factura de energía es de millones, el pago de una factura de energía. No es por ahí como de pronto en los hogares que se pagan máximo, bueno, 300.000 pesos. Y ahí ya facturas que son de inclusive 5, 10 millones, 20 millones en el mes, ¿no? Solo energía eléctrica. Ese incremento en la facturación es visible para el prestador de servicio porque va a ocasionar visita. Sí, ellos hacen eso y pues lo ideal es que también le ofrecen de una vez el servicio. Entonces ellos le ofrecen esa reducción del ángulo, ¿sí?, esa disminución del ángulo, o sea, hay que disminuir el ángulo de desfase para que el factor de potencia se acerque a 1. Entonces lo que hacen es, pues lo más práctico es instalar bancos de condensadores, o miran que de pronto si los motores, su capacidad, bueno, ahí entra un estudio, inclusive nombran hasta la norma, la NTC 50001, que es sobre la gestión energética, ¿no?, que también se implementa en las empresas, ¿no? Política de gestión energética. Entonces imaginen el sobrecosto, ¿no?, de esa factura. Beneficios por corregir el factor de potencia. Entonces hay unos beneficios en los equipos que son la disminución de las pérdidas en conductores, la reducción de las caídas de tensión, el aumento de la disponibilidad de potencia de transformadores, líneas y generadores, ¿sí?, y pues un incremento de la vida útil de las instalaciones. Recuerden que si se lleva al sistema, pues en el sistema, por ejemplo, las líneas de distribución, los generadores, los transformadores, pues tienen una capacidad. Y pues esa capacidad va con un factor de seguridad. Pero en ocasiones se puede estar pasando ese factor, y pasa la capacidad del transformador. Se está sobrecargando. Eso es como cuando tengo el interruptor termomagnético. El interruptor termomagnético sí tiene una cierta, si vamos a ver la ficha técnica de un interruptor termomagnético, él tiene hasta cierta cantidad de corriente, en kiloamperios, para cuando es cortocircuito, otra cierta cantidad para cuando se salta por sobrecarga. Y dependiendo de esas activaciones, hay un número de veces de activaciones, pues hay que cambiarlo. Si ese interruptor electromagnético se me ha saltado, por ejemplo, no sé,
10 veces por cortocircuito o por sobrecarga, pues ya está perdiendo su vida útil. ¿Mm? Ya está perdiendo su vida útil porque ya se está utilizando, ya se ha utilizado, ya se ha desgastado, se ha activado. Entonces ya se debe hacer el mantenimiento, inclusive a esos, cuando se hace coordinación de protecciones en proyectos y demás, se debe tener una hoja de vida de esas protecciones para así hacer mantenimientos y cambiarlos, mantenimientos preventivos. Beneficios por corregir el factor de potencia económicos. Entonces tenemos beneficios en los equipos y beneficios económicos, así como afectaciones en los equipos y afectaciones económicas. Recuerden, que si corregimos el factor de potencia, pues vamos a reducir costos por facturación eléctrica, vamos a eliminar el cargo por bajo factor de potencia, que es la sanción que les decía, la penalización, y también dan una premiación, pues dan una bonificación de hasta un 2.5% de la facturación cuando se tenga factor de potencia mayor a 0.9, o sea, casi que a 1, mejor dicho, es tener eso a más cercano a 1. Esa bonificación, pero den en cuenta que ya no es, la bonificación ya no es como el sobrecosto, ¿no? Cuando no se cumple, mire, aquí ya es más es mínimo, 2.5%. Mientras que con los sobrecostos sí, inclusive se pasa hasta el 100%. ¿No? Pero bueno, esa es la cuestión. Compensación del factor de potencia. Entonces, para compensar el factor de potencia, pues ya sabemos que las cargas inductivas, o sea, las bobinas que están en los motores y en los transformadores, requieren potencia reactiva para su funcionamiento, ¿no? Esas funcionan es con esa potencia reactiva, ¿no? Esta demanda de reactivos pues se puede reducir e incluso anular si se colocan capacitores en paralelo con la carga, ¿sí? Eso es lo del banco de condensadores, son capacitores conectados en paralelo a la carga. Cuando se reduce la potencia reactiva, pues se mejora el factor de potencia. Ya vimos por qué, ¿sí? Si yo bajo aquí esto, este lado de potencia reactiva, pues así mismo va a disminuir el ángulo. Si la tengo, por ejemplo, hasta por acá nomás, ¿sí? Entonces vean el ángulo cómo se va a disminuir. Digamos, bueno, hasta acá, ¿no? Bien. Compensación del factor de potencia, bueno, ya les estaba comentando, aquí podemos observar que tenemos una, una potencia reactiva inductiva, ¿sí? Y la disminuimos con una potencia reactiva del tipo capacitivo. ¿Sí? Y ahí vamos a reducir esta total menos esta, pues me quedaría esta, mire, más bajito. Y el ángulo lo he reducido. Entonces ya el factor de potencia cuando disminuyo el valor del ángulo, pues me va a dar más cercano a 1. Bueno, en un momentico ya retomamos. Les voy a dejar esta imagen para que lean y me comenten respecto a esto.
Bueno, entonces, como pueden observar, lo que en la imagen pues tenía la QL, que es una potencia reactiva, pero del tipo inductivo, ¿no? ¿Mm? Entonces, este es demanda de reactivos de un motor, ¿sí? El motor necesita esta potencia. Y pues en este caso es el suministro de reactivos del capacitor de compensación. ¿Mm? Al compensar, pues me va ¿a qué? No afecta el consumo de la potencia activa, por lo que P es constante. O sea, aquí como la potencia activa es esta no se va ni a aumentar ni a disminuir, va a quedar igual. Solamente se va a reducir lo que es la potencia reactiva y la potencia aparente. Y aquí ya se ve, aquí es de menor valor. Bueno, acá nos dice como efecto del empleo de los capacitores el valor del ángulo. Sí, se reduce, eso es lo del mismo de la explicación aquí de la gráfica, ¿sí? Que se redujo, se hizo la reducción aquí del ángulo, y al hacer la reducción del ángulo, pues aplicando el coseno, si el ángulo es menor, me va a dar un valor más cercano a 1 de factor de potencia. Eso es todo lo que acá. Bueno, aquí ya tenemos como tal lo que es el motor de inducción, ¿m? Que son bobinas, y él pues tiene una corriente activa, ¿sí? Y una corriente reactiva. Entonces ahí ya va la corriente total. Esto es sin compensación, o sea, sin condensador, tal cual lo conecto ya. Al motor de inducción con capacitores de compensación, entonces ahí sí le conecto un capacitor, ¿sí? Y me va a generar esa corriente reactiva, ¿sí? Entonces ya la corriente reactiva no la tiene que asumir el sistema, sino se asume por medio de unos capacitores. Esa es la cuestión. Por eso es que si no tengo capacitores, si no tengo una compensación en el sistema, pues el sistema eléctrico me va a asumir esa corriente reactiva. Y al asumir esa corriente reactiva, pues se va a generar la potencia reactiva hacia la red. Pues estoy consumiendo y le estoy generando esa misma corriente a la red. Métodos de compensación. Entonces son tres los tipos de compensación en paralelo. Pues los más empleados son la compensación individual, la compensación en grupo y la compensación central. Y la compensación individual, pues, tiene algunas aplicaciones y ventajas. Es que los capacitores son instalados por cada carga inductiva. Entonces tengo un motor, le instalo un capacitor, cada motor. El arrancador para el motor sirve como un interruptor para el capacitor. Entonces ahí en el arranque del motor, pues él arranca, hace el arranque y después pasa al ciclo de trabajo. Recuerden que los motores tienen dos bobinas, dos bobinados. Entonces tienen la bobina de arranque y la bobina de trabajo, que es ya cuando después de hacer el arranque, pues ya no va a ser el consumo de corriente igual, sino va a ser más bajo. El consumo de corriente, el mayor consumo de corriente se hace en el arranque. El uso de un arrancador proporciona control semiautomático para los capacitores, entonces ahí también se puede tener un arrancador, por ejemplo, un arrancador suave, o lo que se conoce también un arrancador estrella triángulo. Los capacitores son puestos en servicio solo cuando el motor está trabajando, ¿sí? Entonces ya cuando pasa al ciclo de trabajo después del arranque, entonces los capacitores pues ahí entran a compensar.
Hay unas desventajas, dice que el costo de varios capacitores por separado, pues es mayor que el de un capacitor individual de valor equivalente, ¿sí? Existe una subutilización para aquellos capacitores que no son usados con frecuencia. Entonces, esos capacitores que no se usan muy frecuentemente, entonces se utilizan en otras aplicaciones. Diagrama de conexión. Aquí tenemos un diagrama de conexión. Tenemos el motor, ¿cierto? Acá puede ir el arrancador de ese motor y al sistema de arranque, pues o a la carga se le va a conectar un capacitor. La compensación en grupo, entonces se utiliza cuando se tienen varias cargas inductivas, un grupo de cargas inductivas de igual potencia y que operan simultáneamente, o sea, al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos conectados 5 motores de la misma capacidad para, eh, para unas bandas transportadoras. Entonces, son 5 líneas de producción y cada línea de producción tiene su banda transportadora. Entonces, en ese ejemplo se utilizaría una compensación en grupo y se hace por un medio de un banco de capacitores en común. Ese banco de capacitores pues le va a servir para esos mismos motores. Pueden ser instalados en el mismo centro, en el CCM, o sea, en el mismo centro de control de motores, y ahí en esos gabinetes se instalan. Desventaja. Bueno, la desventaja es que la sobrecarga no se reduce en las líneas de alimentación principales. Ahí solo se reduce es en la parte de, de salida ya como tal al motor, a los motores. Aquí tenemos el diagrama de conexión. Bueno, aquí en el ejemplo de 2 motores, yo les estaba dando el de 5, pero pues es la misma cuestión, o sean 2, sean 3, sean 4, sean 5. Y aquí se instala el banco de condensadores. ¿Sí? Una línea para el banco, bueno, línea de banco de condensadores ahí. Aquí ya pues reduce aquí lo que es la entrada de los motores, los arrancadores. Características y ventajas, bueno, aquí ya una compensación central, que es la solución más general para corregir el factor de potencia, porque pues ahí sí se tienen en cuenta las líneas de alimentación. El banco de capacitores se conecta en la cometida de la instalación, entonces ahí ya se tiene como tal todo la instalación, ¿sí? Porque va a ser en la cometida, y ahí sí vamos a disminuir totalmente ese factor de esa potencia reactiva. Es de fácil supervisión. Bueno, aquí presenta también unas desventajas, y es que se requiere de un regulador automático del banco para compensar según las necesidades de cada momento, ¿sí? Entonces yo tampoco me puedo pasar y dejar ahí que después se me generen reactivos capacitivos ahí en la red, ¿no? Se tienen que tener un regulador. La sobrecarga no se reduce en la fuente principal ni en las líneas de distribución. Bueno, ahí como estás en la cometida, pues ya en la parte de lo que se tenga en la red, las líneas de distribución, pues esas sobrecargas sí graves, esas las tienen que reducir por allá en las subestaciones. Diagrama de conexión, entonces aquí ya es la cometida y se conecta directo a la cometida. Ahí se coloca su banco de condensadores. Este es el cálculo de los kilovoltiamperios reactivos del capacitor. Es el mismo ejemplo que se tiene en la parte de arriba. Solo que aquí, bueno, aquí utilizan la tangente. Tangente, recuerden que es el cateto,
el cateto puesto sobre el adyacente, pero más que todo hacen es una reducción aquí, ¿sí? de, a ver, potencia por la tangente del ángulo. Ahí me va a dar la potencia reactiva. Entonces la potencia reactiva capacitiva es la resta, ¿sí? Es la resta de lo que corresponde a la QL, ¿sí? A la reactiva generada o solicitada, mejor, por los motores, por parte de motores y transformadores. ¿Mm? Esta K que aparece aquí, ¿sí? De aquí ya me queda la potencia activa y la multiplico por la K. La K es un coeficiente. Ese coeficiente, Profesor, qué pena, puede ser un momentico para tomar el pantallazo. ahí. Tranquilos que yo les, si quieren, les comparto este archivo, no hay problema. Ah, bueno, profe, mucho mejor, sí, señor. Qué pena. Bueno. Factor de potencia deseado. Entonces, si yo tengo un factor de potencia actual, por ejemplo, aquí tengo 0.7 factor de potencia, ¿sí? Mi factor de potencia deseado pues está a partir de 0.8, es lo que yo les decía. Hay unos que tienen 0.83, 0.85, 0.9. Entonces aquí me dice que si tengo un factor de potencia deseado del 0.9, entonces estos coeficientes, este coeficiente K sería de 0.5, 0.536. Ese coeficiente 0.536 se multiplicaría acá por la potencia y ahí ya pues daría ese reactivo. Me dan un ejemplo, y es que se tiene un motor trifásico de 20.000 vatios operando a 440 voltios con un factor de potencia de 0.7. La energía se entrega a través de un alimentador con una resistencia total. Bueno, ese alimentador tiene una resistencia de 0.166 ohmios. Calcular la potencia aparente y el consumo de corriente, las pérdidas en el cable alimentador, la potencia en kilovoltiamperios reactivos del capacitor que es necesario para corregir el factor de potencia a 0.9. O sea, aquí yo lo quiero dejar mi factor a 0.9. Repetir los incisos A y B para el nuevo factor de potencia. La energía anual ahorrada en el alimentador si el motor opera 600 horas en el mes. O sea, estaba operando 600 horas en el mes, serían más o menos 20 horas diarias. Sí, más o menos 20 horas diarias. Bueno, aquí está la solución. Esas sí no las voy a dejar ver porque esto es el ejemplo y a ver ustedes cómo lo realizan. Bien. Entonces, este lo voy a dejar acá para trabajo. ¿Listo? Para desarrollar. Eso es lo del factor de potencia. No sé si tengan preguntas. ¿Ah? Bueno, ese es el ejercicio de factor de potencia. Les voy a mostrar aquí un programa. Bueno, vamos a mirar. Quedan 15 minuticos de clase. Voy a colocar acá.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en Polifásicos 2? La idea es, que esperemos con todo esto de la alternancia, vamos a ver, por ahí estoy hablando con el instructor Davey, pero la verdad no llegamos a ningún acuerdo todavía. De todas formas, sea quien sea el líder de la ficha, pues se tendrán que hacer unas prácticas. ¿Qué esperamos hacer, pues, después de esta cuestión de la alternancia? A ver. Dichas prácticas, aquí les voy a mostrar en este pues, programa que tengo, que es en CD. No sé si ahí lo están observando. Sí, señor. Entonces, la idea es la siguiente. Como estas son unas prácticas interactivas, vamos a abrir la más sencilla. Vamos a ver una sencilla, a ver. Mando por impulso inicial. Bueno. Mando por impulso. Vamos a hacer esta mando por impulso permanente. Y ya miramos la otra. ¿Sí? Mando por impulso permanente quiere decir que acá observamos, no sé si ahí es mejor, tenemos dos esquemas. Tenemos un esquema de funcionamiento, que ese esquema de la parte izquierda se conoce como el circuito de control, ¿sí? De control o de mando. Así se conoce, circuito de control o de mando. Y el esquema que está en la parte derecha se conoce como el circuito de potencia o de fuerza, ¿sí? Que es en donde va conectado el motor. ¿Sí? Entonces lo que voy a controlar con este esquema de funcionamiento, pues es el giro, el arranque de este motor eléctrico. Vamos a energizar para que vean cómo funciona. Bueno, ahí energicé mi circuito de control o de mando. Ahora voy a energizar el circuito de potencia. Desde el circuito de potencia, ¿qué podemos decir del circuito de potencia? ¿Qué me pueden decir de ese circuito? Es trifásico. Que es trifásico, sí señor. ¿Qué más podemos ver? Veo que tiene unos capacitores. Tiene capacitores, ¿dónde que no los veo? ¿En dónde estarán? Sí, Aquí alguien quiere esos ingresar. cuadraditos que son. Pensé que alguien ahí. ¿Estos? ¿Acá? Sí, señor. Ese es un relé de protección térmica. Ah, Que va debajo del contactor. ¿Listo? Bien, ahorita tranquilos que el trabajo es mirar, buscar cada uno de estos y ver la ficha técnica, una ficha técnica de cada componente. Bien, una ficha técnica de cada componente. Entonces, esa ficha técnica, en esa ficha técnica de cada componente, pues ustedes van a observar cuál es la función que hace, cuál es la función, no, a qué nivel de tensión, qué nivel de corriente funcionan. Y básicamente hay una descripción técnica también, se puede encontrar de lo que es cada elemento. Bueno, entonces acá podemos ver que este es un sistema que es trifásico. Acá vemos que tiene la protección cada línea, ¿cierto? Cada línea tiene su protección. Aquí se pinta como si fuera un fusible, pero pues realmente es el interruptor termomagnético, que en este caso sería tripolar, ¿sí? Tripolar, o sea, para cada fase tiene
su interruptor. La idea es que si se baja una, pues las otras también se bajen, ¿no? Entonces tienen que ser tripolar o tener tiene una regletica que une las tres puntas de los interruptores, ¿sí? De los breakers. En pacha, profe. Exacto, esa misma. Si se baja una, se bajan las demás. Y tenemos aquí un contactor trifásico. Tenemos acá el relé de protección térmica y de ahí sí sale la conexión al motor trifásico. Listo. Ahora, ¿qué podemos decir del circuito de control o de mando? Tiene también termomagnéticos, profe. Y unos testigos. Bueno, testigos, listo. Termomagnéticos no le veo, pero sí los Un testigos. interruptor doble. Un interruptor que se acciona doble. Sí. Está como un arrancador sencillo. ¿A qué nivel de tensión funcionaría? Es Esos monofásico. componentes. ¿A cuánto? Monofásico ¿Será monofásico? o 220. No, tiene dos fases. Bifásico, ¿no? Vea, por aquí por la Sí. parte de arriba tenemos la fase R, ¿sí? Que sería como esta fase R. Y acá abajo la fase S. Es dos fases. Entonces, estos elementos o estos componentes que están en este circuito de control, lo más seguro es que funcionen a 220, a 220 voltios. ¿Listo? Si fuera monofásico, entonces aquí tendría que ser neutro, ¿cierto? Neutro. Si fuera monofásico, tendría que ser neutro acá. Quiere decir que yo acá en estos tengo que instalar componentes que me soporten nivel de tensión de 220 voltios para arriba. Lo que decían por ahí, aquí tenemos unos testigos, o sea, son unas luces piloto, unos indicadores de luz. Esta que me dice que es un interruptor doble, si yo activo acá, por ejemplo, ¿sí ve? Se cierra el otro. Pero realmente este circuito de control es lo que se conoce como paro de emergencia, no sé si los han visto, los paros de emergencia, que son un botón de color rojo. Ah, sí, profe. Ahorita les muestro los componentes. Este es un paro de emergencia, ¿listo? Al activar el paro de emergencia, me abre el circuito y me lo desenergiza, ¿sí? Y cierra por el otro lado y me da la indicación de un bombillo rojo, lo cual me dice que la máquina se paró, que el motor paró, ¿sí? Que el motor paró, que está parado ahí el proceso. La indicación de luz roja, que está parada. Hice un paro de emergencia ahí. Puede ser que alguien por allá, bueno, algún accidente y se activa o de pronto se fue algún material que no era, entonces también podemos parar acá. Este de acá, pues sería el pulsador, vea, el S1, mírenlo. S1, vea. ¿Sí? O sea que ese es un pulsador que tiene un contacto normalmente abierto. Está abierto. Que si yo lo pulso, aquí con el dedo, me quedo ahí, se cierra y comienza el motor a girar. Y me alumbra un bombillo o un indicador de luz de color verde de que está en marcha ese motor. El S1. Ajá, con S1. Pero si lo suelto, vea, ya se desenergiza. O sea, tengo que estar ahí con el dedo pegado al botón ahí para que funcione. Como prueba. Este es por impulso permanente.
Ya vamos a ver en el otro que es por impulso inicial. ¿Qué quiere decir? Que yo solamente pulso y ya queda ahí funcionando el motor sin necesidad de tener el dedo ahí en el pulsador. Entonces aquí al pulsar ese 1, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allá? En el circuito de control y qué pasa en el circuito de potencia. Contactor arranca. El contactor cierra, ¿cierto? Sus contactos y deja pasar la corriente hacia el relé de protección y de ahí al motor. ¿Mm? Pero en el circuito de control primero deja pasar hacia una KM1. Esto quiere decir que es una bobina. La bobina del contactor, acá, se energiza y hace que se cierren los contactos abiertos. Los que estén abiertos se cierran. Y si hay contactos auxiliares normalmente cerrados, pues esos se van a abrir. ¿Ven? Y me alumbra el botón, el bombillito verde. Preguntas: ¿quién no entendió el proceso de este circuito, de este sistema? Este tipo de montajes son los que se deben realizar allá en la práctica en el taller. ¿Listo? A ustedes se les pasan estos componentes, se les pasan los contactores, se les pasan los pulsadores, se les pasan los indicadores de luz, se les pasa el cableado, las protecciones y el motor, y ustedes tienen que realizar su circuito de potencia y su circuito de control. Y energizar, y si funciona, pues tienen sus 5, si no funciona, pues 0. ¿Bien? Eso es. Bueno, de acá vamos a mirar algunos componentes, vamos a enfocarnos en el circuito de control o de mando. ¿Listo? Aquí alguien tiene. Bueno. Vamos a irnos por partes. Entonces, acá tenemos un paro de emergencia. Para quienes no conocen un paro de emergencia, para quienes no los han visto, esos paros de emergencia, pues se encuentran en el tablero de mando. El tablero de control. Entonces, un tablero de control eléctrico es así. Vamos a ver la imagen de un tablero de control eléctrico. Aquí tenemos una imagen. Véanlo acá. Este es el tablero de control eléctrico. Entonces tenemos los indicadores de luz. En este caso tenemos 3 de color verde, uno rojo y uno azul. Y aquí encima de cada luz piloto pues me va a indicar el proceso que está activo o que se apagó o que está en reposo. Bueno, y aquí abajo tenemos unos interruptores que realmente son de muletilla, tipo muletilla, selectores, ¿sí? Para energizar o desenergizar. Y este sería un tipo de paro de emergencia. ¿Sí lo ven? Aquí en la tapa, estos componentes están en la tapa del gabinete. Este gabinete o este tablero pues trae también aquí una llavecita, un seguro, pues para que nadie vaya a meter allá las manos y abrirlo cuando quiera, ¿no? Esto lo debe hacer personal calificado en la parte de electricidad, donde pueda manipular esos elementos. Bien, hay de ese tipo, aquí tenemos otros, ¿verdad? Se pueden ver de diferentes formas, posiciones. El caso es que los tableros, pues, por lo general, en la tapa van los indicadores, los pulsadores y selectores, o sea, lo que es el mando que hace el operario. Pues esto está a disposición del operario, ya si se quiere abrir internamente, pues lo debe hacer el personal técnico.
o si el operario está capacitado, pues también lo puede realizar para mirar, solucionar alguna falla, si se presenta. ¿Sí? Entonces, estos son tableros de control. Vean, aquí hay otro. ¿Sí? Acá tenemos 3 indicadores de luz azul, 2 verdes, 3 amarillos, selectores de posición, uno rojo, y aquí tenemos el famoso paro de emergencia. Si lo ven, es ese botón rojo. ¿Mm? Símbolo de riesgo eléctrico, igual. Aquí su seguridad para poder abrir y cerrar la tapa. Ya si nos vamos internamente al tablero, pues encontramos que tiene, ya lo abrimos, vean cómo están conectados a la tapa, esos componentes, las luces piloto, los selectores en esta parte, y se observan unos bloquecitos, unos bloques que están en cada componente. Estos bloques que se ven, que se logran, bueno, se logran ver muy bien, pero son los contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados. Son bloques que se colocan ahí. Se tiene pues el gabinete, se tiene esta barra colectora que es el barraje realmente, ¿sí? Es el barraje que llamamos, que sale desde el totalizador. Aquí tenemos un totalizador y ahí ya el barraje. Es un barraje trifásico. Tenemos los componentes eléctricos, ¿m? Que son aquí en este caso son interruptores termomagnéticos, y estos van sobre un riel metálico, miren, aquí nos lo dice, riel metálico, al igual que los contactores, mire que vemos aquí unos contactores, y aquí debajo vemos unas borneras, aquí dicen clemas, ahí dice clemas, pero clemas hace referencia a borneras. Venga, miramos. Acá, bueno, este es este tablero, ¿no? Estas ya es internamente. A ver si nos dejan ver por acá. Bueno, aquí tenemos el gabinete. Aquí está el riel metálico, ¿no? Sobre este riel metálico es que van conectados los interruptores termomagnéticos, los contactores y demás componentes eléctricos que tienen que venir configurados, o sea, configurados, me refiero en su diseño para ser sobrepuestos en este riel. Y este riel pues trae aquí un troquelado que es para atornillar al gabinete. Acá el gabinete se atornilla. Por lo general el riel va a quedar en medio ¿de qué es esto? De la canaleta, ¿no? Y en esta canaleta es por donde van los cables, los conductores eléctricos. ¿Sí ve cómo se ve bonito así bien ordenado? Porque hay unos tableros que uno los abre de algunas máquinas y ay Dios mío, eso no se sabe de qué cables para qué lado. Entonces, en estas canaletas, véanlas cómo son, ellas traen su tapa y pues aquí también traen los agujeros para conectarlo o para atornillar hacia el gabinete. Luego de que esté atornillado el gabinete, entonces ya podemos extender por ahí los conductores eléctricos y luego poner la tapa. Por estas salidas que tienen laterales, pues por ahí van a salir los conductores eléctricos ordenadamente hacia los componentes que se encuentran en el riel metálico. En este caso, vean, si observan aquí, sale hacia los contactores, aquí sale hacia los interruptores y así, según lo que tengamos conectado. Estas barras colectoras, pues ya dijimos que es el barraje, ¿sí? Que suministra la corriente eléctrica. Tenemos barraje, pues ya saben que para fases, para neutro y para tierra. Y estas son las borneras, borneras de conexión. Entonces, por ejemplo, aquí entra el conductor eléctrico, aquí en estos agujeros o estos orificios circulares, pues van los tornillos. En este caso se utilizan destornilladores perilleros que llamamos, ¿sí? ¿Sí conocen los perilleros? No, No, señor. señor.
Un destornillador perillero es un destornilladores pequeñitos que son de palo de estrella. Son esos destornilladores pequeñitos. Se conocen así como perillero, ¿sí? Para que quepan ahí por esos agujeros, porque si voy a meter un destornillador muy grande, ya son de punta delgada, ¿sí? Esos son los perilleros. Así. Entonces tenemos de pala, punta plana o estrella. Y con esos destornilladores es que se dejan insertar ahí y ajustamos los tornillos para sujetar el cable, el conductor eléctrico. ¿Bien? Entonces esos son perilleros ahí de pala y de estrella. Son de punta fina. ¿Mm? ¿Sí? Son de punta fina. Son así. Y son la punta fina y punta larguita. Este aquí dice que perillero, pero no, este es otro tipo de destornillador. Eso es punta corta. Lo ideal es que sean así larguitos y de punta delgadita, pequeños, para poder introducirlos en estos orificios y atornillar mi conductor eléctrico, que lo inserto por la parte de arriba o aquí por debajo, la salida, ¿no? Miren, ahí se ve las entradas. Esto da continuidad, ¿no? Entonces puedo que tenga borneras de este tipo, en donde aquí la entrada va haciendo la salida, entrada, salida, o hay otras que dan la entrada y todo aquí para allá es un punto en común. Entonces puedo sacar de ahí para otros lados, por ejemplo, voltajes. ¿Mm? Necesito 120 para acá, necesito 120 para aquí, necesito 120 para este otro lado. Hay también de ese tipo. Y estas también se colocan o se instalan sobre riel, vea. Esta es la parte así, la forma para instalar sobre riel. Bien. Y se meten, se enganchan y tienen como una especie de amortiguación de resorte que hacen que se abre y se engancha por aquí en este lado. Tienen como un seguro para sujetar al riel. Estos de acá son los prensacables, que es lo que se sujeta al tablero eléctrico, la salida de los cables del tablero eléctrico. ¿Mm? Entonces, aquí por lo general va conectado a estas prensacables una armadura de coraza, ¿sí? Que es la que me va a proteger los conductores de salida del tablero. ¿Listo? Aquí hay otros tipos de tableros, pero estos son tableros de distribución, ya. O este es un centro de control de motores, el que hablaba. Ve, aquí también tenemos canaletas, tenemos componentes eléctricos que van sobre rieles y de ahí sale a conectar a esto. En estos tipos, cuando estamos armando estos circuitos, también se tienen unas etiquetas, ¿sí? Unas etiquetas son unas numeraciones, unos números, etiquetas para conductores eléctricos. Lo ideal es que se numeren, ¿sí? Son así de este tipo. A ver si encuentro unas. A ver si hay unas las que más he visto por ahí que se utilizan. Bueno, aquí hay de este tipo, pero hay otras que son con un numerito o más. Son en plástico, son de este tipo, véalas. Acá. ¿Mm? Entonces van con número, va hacia el conductor eléctrico, va por este lado. De que estas no se ven tan bien. A ver, miremos este. Sí, vea, ahí se alcanza a observar que se mete al conductor eléctrico a la salida y a la otra punta del cable que va a unir por allá, en otro lado, en otra parte del tablero. Y así no hay pérdida. En caso de que llegue a desconectar algún cable, pues si está bien etiquetado, es muy fácil hacer la conexión y encontrar la falla. ¿Mm? Vean etiquetas. Estas son las borneras, vean, como les venía comentando, la conexión. Sí, aquí están con tornillos acá y se conecta. Listo.
Bien, bueno, ya entonces ya saben cómo es un tablero de control. Entonces, ¿qué componentes tenemos acá? Este es un paro de emergencia. Este es un pulsador. Los pulsadores normalmente abiertos vienen de color verde y los que es normalmente cerrados vienen de color rojo. Esta es la bobina del contactor. Aquí es el símbolo de una bobina. Entonces, el contactor, ¿cómo es un contactor? Contactor eléctrico. Entonces, los contactores eléctricos vienen de esta forma. ¿Sí los habían visto pronto por ahí? Sí, señor. Y eso sí los había visto. Este es el contactor eléctrico. Entonces vienen, pues aquí de diferentes marcas, Schneider, Telemecanic, Siemens, bueno, cantidad. Este, como tal, es el símbolo del contactor, véalo. ¿Sí? Este cuadrante es la bobina del contactor. A1, A2. En los contactores aparece A1, A2. Entonces, en donde lo primero que deben hacer cuando tengan el contactor es identificar en dónde está la bobina. Entonces, la bobina y mirar el nivel de tensión a la que lo debo conectar. El nivel de tensión lo encontramos por acá, a ver, en esta parte azul. En general están en la parte superior aquí. Y ahí me va a decir si es a 110, si es a 220. En esta parte. Vean, aquí se alcanza a observar que este es a 110. Pareciera. Bueno, el caso es que aquí, este es a 400. Acá se encuentra la parte de las características técnicas. Importante tener esa referencia del nivel de alimentación de la tensión. ¿Por qué? Porque si la bobina, por ejemplo, dice que es a 110 de ese contactor, para energizarla a 110, y yo voy y la energizo a 220, ¿qué pasará? Se quema. Se quema, ¿cierto? De una vez se quema. Y por el contrario, si dice a 220 y voy y la energizo a 110 o 120, No puncha, no puncha. No funciona. no funciona, o de pronto a veces comienza a entrar como si fuera un timbre. Esta parte entra y sale, ¿sí? La parte que va aquí. Comienza a sonar. Trata de enclavar, pero no enclava. ¿Listo? Entonces aquí en los contactores, pues, por ejemplo, este que se está observando aquí en la imagen, trae los contactos para las líneas, ¿sí? Que esos son aquí por donde va el circuito de potencia, ¿sí? El circuito de potencia, y trae un contacto auxiliar normalmente abierto, que este se utiliza en el circuito de control. Este contacto se puede utilizar en el circuito de control. Cuando esto entra, enclava, por aquí va a haber continuidad, y el normalmente abierto pues se va a cerrar, también va a dejar pasar continuidad. Si fuera normalmente cerrado, pues cuando energice la bobina y entre aquí se enclave, va a abrirse ese contacto, va a quedar abierto. Esto por acá se encuentran las características técnicas, miren ¿sí? Ahí encuentran las características técnicas y acá encontramos A1, A2, ve, aquí ya identifiqué por dónde energizo la bobina, por acá o por acá. Tengo que mirar si es con dos fases o con fase y neutro. Si es con fase y neutro, pues debe decir por acá 110 o 120. Si es con dos, debe decir 220. Entonces ahí sí tengo que conectar. Si fueran 220, tengo que conectar por A1 una fase y por A2 la otra fase. Si fuera solo a 100, o sea, monofásico, sería por la A1 la fase y por la A2 el neutro. ¿Listo? Entonces van a quedar dos tareitas. La primera es que yo les voy a enviar, pero no les voy a enviar el de
por impulso inicial. Voy a enviar este esquema, ¿sí? Mando por impulso inicial. Y ustedes lo que deben realizar es, buscar los componentes con sus características técnicas, ¿sí? El componente cómo es físicamente, este componente cómo es físicamente, ya les dije que es un paro de emergencia, cómo es un paro de emergencia. Este de acá, S0, es el que tengo acá, véalo, es un pulsador normalmente cerrado, color rojo. Este S1 es un pulsador normalmente abierto, verde. Este de acá, KM1, que es un contacto normalmente abierto, un contacto auxiliar, que fue el que les mostré en el contactor. Esta es la bobina del contactor. Y estos son los bombillos o indicadores de luz. Por lo general, el que va aquí al paro de emergencia va a ser de color rojo y el otro va a ser de color verde. Y acá van a buscar cómo es el contactor, con las características técnicas, o sea, buscan una imagen de un contactor en donde se observe bien la etiqueta de las características técnicas, la montan ahí en el archivo. Van a buscar aquí este es un relé de protección térmica, son estos. Relé de protección térmica. ¿Okay? Es un relé de protección térmica, es el que va conectado debajo del contactor. Aquí tenemos uno con sus partes que se conoce, ¿sí? Un relé térmico. Aquí tenemos, vea. Entonces, estos bornes de entrada de fuerza son los que van metidos hacia el contactor. Y por ahí pasa la corriente y ahí sí por acá sale por debajo hacia el motor. ¿Sí? Hacia el motor. Acá pues tiene algunas partes, tiene lo que es la regulación del límite de corriente. Tiene también una parte de contactos auxiliares, normalmente abiertos y normalmente cerrados. Pero aquí importante es esta regulación del límite de corriente. Entonces, esto lo tengo que mirar para proteger la parte del motor eléctrico. Entonces ahí tengo que darle un porcentaje que es como 2.25 sobre la corriente que aparece en la placa de características del motor. Aquí esto se configura de esa forma y pues asimismo, dependiendo el motor que yo vaya a proteger, pues debo comprar este relé térmico. Aquí que me traiga una escala en amperios de protección. ¿Listo? Ese iría conectado así como lo muestra en la imagen. Vea, aquí tenemos el contactor y aquí va el relé térmico. No tengo que conectarle cable, simplemente ya trae las paticas, los bornes de conexión. Vea estos tres que van hacia el contactor. ¿Listo? La idea es que tomen una placa de características. Aquí, por ejemplo, bueno, no se alcanza a ver bien. Ustedes buscan, toman la foto, toman pueden utilizar esta herramienta de recorte. ¿Sí? Bueno, aquí tengo el ejemplo, ¿cierto? Que también tengo que enviarse. Y lo recortan. Recortan ahí. O buscan uno que se le pueda alcanzar a ver. ¿Listo? Hay varios. La idea es formar que para el circuito que les envío, que saquen cada uno. Van a hacerlo tanto para componentes en trifásico como monofásico. Por ejemplo, aquí voy a conectar un motor. Si voy a conectar un motor monofásico, ¿cómo sería? ¿Qué componentes de las características, cómo serían? Si voy a conectar uno trifásico, ¿cómo sería? ¿Listo? Realmente serían aquí, por ejemplo, para el circuito de control, ¿cuántos componentes? Un paro de emergencia, 2 pulsadores y los 2 bombillos. Porque estos dos, este que está aquí, el contacto auxiliar, ya está aquí en el contactor.
Y la bobina que aparece aquí el símbolo también ya está aquí en el contactor. Entonces aquí ya saben que tienen que seleccionar o elegir materiales que serían en el contactor y el relé térmico y el motor. ¿Listo? Ah, y el interruptor aquí termomagnético tripolar. Bien, preguntas. El interruptor de paro de emergencia en el dibujo se acciona, o sea, es un solo componente, ¿sí? Sí, lo que pasa Porque es que él tiene por detrás dos bloques. Trae dos bloques así, vea. Bloques o paro de emergencia. A ver. O bloques normalmente abiertos, normalmente cerrados. Entonces el paro de emergencia por detrás, sí, al conectar a estos bloques que se ven acá, vea, aquí está el paro de emergencia. No sé, aquí alcanzan a ver un solo bloque, ¿no? Mírenlo, este que está atrás. Esos bloques vienen normalmente ser abiertos, en este caso viene normalmente cerrado. ¿Mm? Viene normalmente cerrado y aquí sería uno normalmente abierto, que en este caso tiene los dos, ¿no? Tiene el normalmente cerrado y aquí el normalmente abierto. Entonces cuando yo activo el paro de emergencia, porque este es para activar con la mano hacia adentro, por lo general eh, es de golpe, entonces el que está abierto se me va a cerrar y el que está cerrado se va a abrir. Entonces estos son los bloques que van aquí atrás. Aquí va aquí lo observamos mejor, mire. Este es un bloque, por ejemplo, normalmente cerrado, ya está de color rojo, mire. Uno los identifica inclusive ya así por el color. ¿Mm? Y se le puede adaptar otro, normalmente abierto. Y ahí ya queda, configuración. ¿Listo? Y pues de esta forma es que se activa. Y de golpe, con la mano. Así. Y ahí desenergiza. Para volverlo a desenclavar, pues hay que darle un giro, ¿sí? Ahí se le da un medio giro y vuelve y sale. Aquí tenemos los bloques, mire, lo que yo les hablo de los bloques. Este sí ya tiene los dos bloques, mire. Ahí se ve, mire. Aquí ya les dejé la tarea, mire. Aquí ya está este. Normalmente abierto y trae la numeración 3-4. 3-4 es abierto. ¿Mm? Y 1-2 es cerrado. Y los normalmente abiertos si alcanzan a observar aquí que el color es verde. ¿Sí lo alcanzan a ver el color? Sí, Sí, señor. señor. Vea verde. En el cerrado es color rojo, internamente acá. Así como el que les mostré hace poquito. O también vienen así, mire. Totalmente rojo. ¿Sí ve que es cerrado? Vea, 1-2. 1-2 es cerrado. 1-2 se aparece en los planos. Entonces aquí sería, aquí sería 1-2, en esta parte 1-2. Este también sería 1-2. Realmente. Los abiertos son 3-4. 3 aquí y 4 abajo. Eso lo vamos a ver con más detenimiento en la próxima clase. Listo, entonces dejamos la clase hasta ahí. Ya les envío ahí al grupo del WhatsApp lo que deben realizar. Si tienen preguntas, si entendieron lo que se debe hacer. Sí, señor. Sí, como tal, buscar los componentes que nos estaba diciendo su merced y mirarles la ficha técnica. Exacto, las características técnicas. Así como les estaba indicando acá, mire, aquí yo ya le di las características técnicas a este que haría referencia al normalmente cerrado. O sea, que sería esta parte, mire, esta parte. ¿Sí? La del normalmente abierto, pues ya la habíamos mostrado antes, ¿sí? Entonces ya eso es fácil encontrar la tarea. Pueden pasar el plano al mismo dibujo, pueden, si quieren, con flechas y dicen, ¡pum! De aquí salió y colocan ahí el componente. Bueno, ahí ya los dejo a la creatividad de cada uno. Bien.
Sí, señor. Listo. Acá inclusive hay para girarlo a 360 grados, por ejemplo, quieren ver bien cómo es. Mire, acá lo puedo hasta girar, mire. ¿Sí? Cómo va, cómo es. Aquí igual un perillero es el que me sirve para hacer ese ajuste. Entonces el conductor entra por este lado y sale del 2. Entra por uno y sale del 2. Quiere decir que aquí entraría, es el primero que viene aquí de la fase, entra por uno y continúa por 2. Acá vea. Bien. A ese bloque. Aquí le faltaría pues el bloque normalmente abierto que se debe colocar a este lado, que se sería de color negro o color verde. Y esto es lo que les decía, cuando yo lo pulso, él entra, queda ahí, para volverlo a sacar, tengo que darle el giro, un girito ahí, medio giro, y vuelve y se desenclava, y queda otra vez para activar. Son baratos. Sí, acá está, pero estos creo que este es en México, entonces es más caro. El peso mexicano es muchísimo más que el colombiano, entonces 243.60, vea, conversión. Peso colombiano. ¿Sí? ¿Entera qué decía? 243.60. 6, por ejemplo. 45.800 que valdría eso, en pesos colombianos. Sí, más o menos eso vale, profe. 45.800. Listo, entonces es eso. Y la otra tareita pues es complementar lo de este ejercicio que les voy a enviar, que fue lo que expliqué del triángulo de potencias. Se me hizo. Era un recorte, profe. ¿Listo? Solución de este ejemplo. Bien, esto se los voy a compartir ahí al grupo del WhatsApp para que lo tengan en cuenta. Y Gracias, algunos profe. pantallazos ahí de lo explicado. Que pues hasta que no lo solucione no les puedo compartir la información porque ahí ya está la solución. La idea es que ustedes revisen cómo es, la intenten realizar y lleguen con preguntas a la próxima clase. Bueno, entonces eso sería todo. Feliz tarde. Profesor, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Feliz tarde. Bueno, ay, se me olvidó. Espérenme, muchachos, que me olvidó llamar lista. Cierto, maestre. A ver. Y acá como que estaba para mostrar. Bueno, vamos a dejarla acá vamos a dejar aquí, hoy estamos a 7. Comenzamos. Alza Guzmán, Presente, profe. Bermúdez Yate, Buitrago Maecha Jorge, Presente, profesor. con Huertas, Presente, profe. Cruz Barreto Karen, Tatiana, ¿está? No está. Elejalde López Darwin, González García Cristian Camilo, tampoco. Guerrero Bernardo William, Sí, por ahí escribió, ¿está? profe.
Contesta por el chat. Por el chat escribió. Bueno, Guevara Forero Profesor. Santiago. Presente, profe. presente. Presente, ¿quién me dijo? Guevara. Sí, señor. Hernández Edson. Sí, señor, aquí estoy. Herrera Rodríguez Danilo. Presente, profesor. Ibáñez Lozano Harold. Harold Sebastián. ¿No está? Medina Alemán Johan. Sí, señor, presente. Muñoz Reina Carlos. Niño Castañeda Jason. Tampoco está. Olaya Gaona Juan. Presente. Ortiz Becerra Kevin. Hospitia Chacón Rafael. Hospitia. Pineda Jaramillo Dubán. Pineda Jaramillo. ¿No está? Plazas Velázquez Néstor. Presente. Bien, Rodríguez Poveda Michael. Michelle. Rojas Cárdenas Héctor. Don Héctor Octavio. Buenas tardes, profe, sí, señor. Rojas Pineda José Vicente. Presente, profesor. Duván Pineda respondió por el Messenger, profe. Ahorita reviso. Suárez Cabrera Alexander. Buenas tardes, profesor. Presente. Uy, ya le iba a poner falla, vean, listo. Suárez. Uy, ¿qué pasó acá? Ojalá se me descontroló esto. Una chica. Listo. Vargas García José Luis. Y Villegas Ortiz Carlos Alberto. ¿No está Villegas? Acabo de escribir, profe, en En el el WhatsApp. chat. En el chat de acá del... Ah, sí, ya. Carlos Alberto Villegas presente, listo. Duván Pineda también. Acá. Ah, bien. ¿Quién faltó por? Y Pineda. Creo que ya. ¿Alguien que no lo haya llamado? Esta es la lista de hoy. Revisen a ver quién faltó. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, que descansen, nos hablamos. Gracias, profesor. Igualmente, Muchas profe. gracias, profesor. Hasta luego. Listo, profe. Pendientes Feliz ahí. tarde. Gracias, lo mismo. Hasta luego. Hasta luego todos. Gracias. Pues, un buen fin de semana.